9 áreas cerebrales hasta 32 áreas cerebrales. ¿Pero por qué más? Porque en una fiesta tú te concentras en la música y ocupas las áreas temporales. Te concentras en el chico a la chica que le gustó, la chica en el chico que le gusta, en qué van a dar de comer o en el que tengo hambre, en cosas sencillas. Pero cuando tú estás triste, tú concentras todo ahí en tu cabeza. En varias áreas de tu cerebro están en actividad, están... pero ¿por qué me hizo esto si yo la quería? ¿Será que también me extraña? ¿Y quieres oír música que te haga llorar? ¿Y quieres comer chocolates? ¿Y quieres hacer esto? Y todo gira en torno a esa cosa o a ese caso en que te causa la tristeza. Entonces tú percibes que el tiempo pasa más lento que cuando estás en una fiesta o cuando te estás en un momento de diversión, de euforia. Tú percibes el tiempo muy veloz. Pero cuando estás en un lugar donde no te sientes cómodo, donde no te sientes cómoda, sientes que el tiempo pasa muy lento y a cada rato volteas a ver el teléfono, el reloj y estás como que sientes que el tiempo pasa en cámara lenta. Aristóteles decía que el tiempo estaba relacionado con el espacio y el movimiento, así que él lo canalizaba o lo relacionaba mencionando como el antes, el después y el ahora. Más adelante con Isaac Newton estaba dividido el tiempo entre dos: el tiempo subjetivo y el tiempo absoluto. El tiempo subjetivo era la medida que le daba Isaac Newton a los latidos del corazón, a los cambios de movimientos lunares, el cambio genético en las personas. Todo eso era en relación de lo que acontece alrededor, mientras el tiempo absoluto era un tiempo que no tenía cambio. Pasara lo que pasara, no se detenía. Entonces, cuando más adelante con Albert Einstein empieza a explicar la teoría de la relatividad, que era tratar de acomodar las cosas que estaban en desajuste acerca de la teoría newtoniana y la teoría electromagnética. Entonces, para dar a entender, Albert Einstein decía que el tiempo prácticamente dilataba con el movimiento o con la velocidad, donde se rompía el espacio-tiempo. ¿Están aquí? Bueno, para nosotros la percepción del tiempo es: pasa un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pero ¿quién puso base de medida en el segundo? Con los sumerios y los babilónicos es que se empezó a distinguir o se dividió en horas. Una primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta hora. Y se distinguía los días, las noches. Lo conocemos en la Biblia. Pero fue con los romanos que se hicieron meses. En el tiempo de Rómulo, el emperador Rómulo de Roma, se empezó los meses. Y en ese tiempo, como nosotros conocemos el tiempo, estoy explicando, ¿amén? ¿Están aquí? Empezaba con marzo, que era dedicado al dios Marte o Marcius, dios de la guerra. Después estaba Aprilis, que significaba aperire, que significa abrir camino o abrir flores. De ahí pasaba entonces a mayo, que estaba dedicada a la diosa Maya, que era la madre de Hermes, o se comenta que tal vez a una de las hijas de Atlas, que no tenía mucho que ver porque Atlas era de Grecia. Entonces de ahí cruzaba a junio, o dedicada a la diosa, ¿cómo se llamaba esta chica? A ver, espérame, está raro su nombre, pero tenía Juno, como Etrushka Juno, que estaba dedicado, o la veneraban las mujeres embarazadas o mujeres casadas. Pero mayo estaba dedicado a la gente de la tercera edad o la gente anciana, por eso se le llamaba dedicado a los mayoros o mayurus. Y junio estaba dedicado también a los jóvenes o a los juniors o juniors. De ahí seguía el mes quinto, que se le llamaba Quintilis. De Quintilis seguía el mes sexto, que era Sextilis. De ahí el mes séptimo, que era September. Después el mes octavo, que era October. Después November, que era el noveno. Y December, que era el 10º. Cuando pasa el tiempo, después viene otro emperador que se llamaba Numa Pompilius, y entonces él le añade 2 meses más al año, porque anteriormente solo había 305 días al año. Entonces le añade 2 meses más al año, que era Januarius,
o dedicado al dios Janus, que era un dios, el dios de las puertas, con un rostro hacia el pasado y un rostro hacia el futuro, y de ahí pasaba a Febrerus, o dedicado al dios Februs, que era el dios de la purificación o dios de los muertos. Y se le había añadido para que entonces 2 meses se prepararan para que en marzo iniciaran las guerras y ya estuvieran preparados. Entonces pasa el tiempo y con Julio César es que él hace el edicto de que ahora el año se contaría con 365 días y 6 horas. Y que comenzaría a partir de, ya se iniciaría enero, entonces 365 días con 6 horas. Cada 4 años habría 6 horas, estamos hablando de 24 horas. Así que cada 4 años se le añadiría un día. Entonces todo esto se acomodaría en el tiempo de César Augusto, y entonces se le llamaba el año bisiestro, que cada 4 años se aumenta un día en febrero. Pero para darle un honor a Julio César, entonces ya se había quedado el quintilis, que era el mes quinto, se había pasado al mes séptimo. El sextilis, que era el mes sexto, se había pasado al mes octavo, y septiembre, que era el mes séptimo, se había pasado a ser el noveno. Entonces, en honor a Julio César se le puso el nombre quintilis, se le puso Julio, y se le quitó un día a febrero y se le añadió a julio. Y entonces el mes sextilis, que ahora era el mes octavo, se le puso en honor a agosto, y se le quitó otro día más a febrero y se le añadió a agosto. ¿Están aquí? Espero no marear ni aburrir. Bueno, entonces fue ahí cuando se conocía el calendario juliano. Entonces, más adelante, aún así, la gente distinguía los tiempos como en el año tercero, en el año quinto del rey Tiberius, en el año tal. Pero fue en el sexto siglo cuando Dionisio, un monje matemático, hicieron el cambio del antes de Cristo al después de Cristo. Y en el año 1582 el Papa XIII fue el que con un grupo de expertos analizaron que estaban sobrando muchos días y que no estaban coordinando bien las fechas. Así que del 4 de octubre le eliminó 10 días y se pasó del 4 al 15 de octubre, y ya entonces conocemos como el calendario gregoriano. Y es así como nosotros conocemos las fechas hasta el día de hoy. Lo que conocemos como nuestros días lunes a domingo, como conocemos los meses, como inicia en enero, todo tal. Pero esto Dios lo permite, sí, Dios lo permite. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios le tenía que dar al hombre una experiencia para que supiera distinguir la medida de tiempo, ya que el tiempo de Dios es demasiado impresionante para comprender a como nosotros comprendemos los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, los segundos. Por ejemplo, el ser humano, como nosotros miramos, si usted mira con sus ojos, lo que el ser humano ve son imágenes que viajan a través de la luz en el espacio-tiempo, y los ojos del ser humano captan de 60 a 70 imágenes por segundo. Así que nosotros así distinguimos el segundo. Un segundo son 60 a 70 fotografías por segundo, mientras la tortuga es de 15 a 20 imágenes por segundo. Así que las tortugas nos ven casi el triple de veloces, mientras las moscas son 250 imágenes por segundo. Las moscas nos miran 4 veces más lentos. Así que el tiempo, entonces, todo depende del observador. Ahora, pero el creador del hombre, el creador de las tortugas, el creador de todos los animales, ¿cómo puede percibir el tiempo? Si él dice que un día para él son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces en un mismo tiempo y al mismo tiempo nos puede ver en modo pause, en modo cámara lenta, en modo veloz y en modo flash. O sea, es algo tan impresionante de tratar de entender. Pero si Albert Einstein decía que si tuviéramos una máquina para subirnos y viajar a la velocidad de la luz y ir a un planeta que estuviera a 10 años luz de la Tierra, para nosotros pasarían 10 años
en el que ellos están viajando a la velocidad de la luz, pero como el tiempo se dilata con la velocidad, entonces para las personas que están en la máquina el tiempo se reduce a tiempo cero. O sea, solo habrá pasado un instante. Pero a mí lo que me impresiona entonces, para tratar de comprender un poquitito del tiempo de Dios, es que en el libro de Santiago capítulo 1 verso 16 dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que Él es el Padre de las luces. Y si al tiempo luz el tiempo se reduce a cero, ¿cómo sería entonces el Padre del Creador de las luces? Obviamente su tiempo de Él se llama eterna infinidad o eterno infinito. ¿Están aquí? Dice Eclesiastés capítulo 3 verso 15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. O sea, le da igual ver al mismo tiempo tu pasado, tu presente y tu futuro. Todo lo puede ver en un instante. Es eternamente glorioso y grandioso. Dice el libro de Salmos capítulo 145 verso 1, verso 2, verso 3. El salmista, comprendiendo de que hay una esperanza, de que el cronos, aunque termine nuestro cronos, hay un lugar donde podemos pasar un kairos con Dios, o sea, una eternidad. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Nótese, ¿qué diferencia hay entre eternamente y para siempre? Es que uno es un estado de tiempo y el otro es todo el tiempo dentro de ese mismo estado de tiempo. Eternamente es un estado de tiempo y para siempre es una constante dentro de ese mismo tiempo. O sea, todo el tiempo, durante todo este tiempo. Está muy complejo, pero está precioso todo esto. Y es tan impresionante porque nosotros hay veces decimos: es que tengo que hacer esto, y a veces estamos dilatando en muchas cosas, y a las cosas que les debemos de dar prioridad las postergamos, porque siempre tenemos un después sin comprender, sin entender que nuestro cronos en cualquier momento ya no será más. El ángel dirá: ya no hay más dilaciones, se les dio mucho tiempo. Y si no sabemos aprovechar, valorar, cuidar, amar este tiempo cronos que se nos está prestando, un día llegaremos con Él: necesito un poquito más de tiempo, Señor. No, tu crono se ha detenido, ya no hay más tiempo, ya no hay para ti más tiempo. Y es muy lamentable cuando en los velorios es cuando la gente está llorando por el familiar que ya no está. Pero a veces no es porque no esté, es porque ¿por qué no te dije que te quería? ¿Por qué no te abracé cuando pude? ¿Por qué no te pedí perdón cuando lo pude hacer? Y empezamos a llorar llevando las flores que no le llevamos cuando estaba en vida. Pero no se puede retroceder el tiempo. Es la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía y todo. Ahorita vamos a ir para allá, cómo es que entró esta ley de la entropía y entró un cronos para el hombre. Ahora, el segundo se estableció en 1967 a nivel internacional, y para que se distinguiera el segundo a nuestra mentalidad humana o a nuestro tiempo cronos que nosotros comprenderíamos, se tenía que saber sobre la dilatación de un átomo. Y esto es muy interesante, porque para saber cuánto avanza un segundo tendríamos que saber, lo voy a decir, a ver, es 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótomo 133 del átomo Celsius a una temperatura de 0 grados Kelvin. Entonces, para que el ser humano distinguiera el segundo, se tendría que distinguir de un átomo en sus oscilaciones, y tenían que calcular que tuviera sus oscilaciones 9.192.631.770. La verdad es muy interesante, a mí me gusta todo esto, pero esto que tiene que ver con Dios, diría uno, que para Dios esto es un chiste, es una risa, porque el ser humano sigue pensando en un después, mientras para Dios la eternidad es su estado normal de Dios. Mientras nosotros tenemos un después, el estado normal de Dios es la eternidad. Y todo esto me llevó a pensar, quise hablar sobre todo esto con interés para el pueblo del Señor, porque una ocasión una pequeña me hizo una pregunta y me dijo: hermano Edwin, ¿quién creó a Dios?
Y yo le respondí la misma respuesta que constantemente cualquier persona me respondería: Dios siempre ha existido. Pero yo no sé, no me quedé conforme, y donde yo me movía estaba: Dios, ¿quién te creó? ¿Cómo te creaste? ¿Cómo fue todo eso? Siempre fuiste Dios. Así que cambié la pregunta con otras personas y les dije: ¿dónde vivía Dios antes de ser Dios? Si Dios siempre ha sido Dios, bueno, entonces ¿dónde vivía Dios antes de crear el universo? Les dije: pues en su reino. ¿Y dónde vivía Dios antes de crear en su reino? Pues en su trono. ¿Y dónde vivía Dios antes de hacer su trono? Antes de crear un átomo, un electrón, un neutrón, un protón, un quarks. ¿Dónde vivía Dios? ¿Dónde estaba Dios? Si lo analizamos, no había leyes cósmicas, físicas, químicas, gravitacionales antes del universo. ¿Dónde vivía Dios? Entonces vivía en la eternidad infinita. Entonces, ¿cuál es su nombre real? El eterno infinito, el infinito eterno. Y esta eternidad infinita, ¿cuánto tiempo era? La eternidad de la eternidad de la eternidad de la eternidad. En un lugar donde puedes subir hacia abajo o bajar hacia arriba, ya que no hay leyes gravitacionales, no hay un arriba, no hay un abajo. Da igual avanzar hacia atrás o atrasarme hacia adelante. No hay norte, no hay sur, no hay este, no hay oeste. Da igual esperar que pasen 100,000 millones de años. Sencillo, es como esperar un segundo. Tratar de esperar un segundo sería difícil. Sería como tratar de esperar 100,000 millones de años, porque el tiempo no existe. Así que tratar de avanzar 100,000 millones de kilómetros era tan sencillo como tratar de avanzar un centímetro. Tratar de avanzar un centímetro era tan difícil como tratar de avanzar 100,000 millones de kilómetros, ya que no existe la distancia, no hay leyes cósmicas, gravitacionales, químicas y físicas. Solo hay una eternidad infinita que tiene conciencia infinita, poder infinito, sabiduría infinita. Y esta eternidad infinita dice: ¿soy Dios? ¿Yo soy Dios? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿He creado algo para llamarme Dios? Pero voy a ser Dios porque voy a crear. Y entonces empieza a crear. Y tuvo que haber dicho, poniendo de su trono un glaciar donde emana todas las fuentes de vida, de amor, de esperanza, sabiduría. Dice: ¿soy rey? ¿Sobre qué? Si no tengo reino. Y empieza a ser un reino. Soy Señor, pero ¿quién me sirve? Si no tengo quien me sirva, ¿cómo llamarme Señor? Si no tengo quien me sirva, ¿cómo llamarme Rey si no tengo reino? ¿Y cómo llamarme Dios si no he creado nada? ¿Cómo llamarme admirable si no tengo quien me aprecie? Y empieza a crear un lugar hermoso. Como era eterno, infinito, de un lado empieza a concentrar toda su... existe la presencia Shekinah y la presencia Kabod. Agarra y entonces, como puede, Él es omnipresente y puede estar en todo lugar, pero no en todo lugar se hace manifiesto. Así que puede estar en todo lugar, pero no en todo lugar se hace manifiesto. Concentra su presencia manifiesta en su reino que estaba diseñando, y todo lo demás se quedaría sin su presencia manifiesta. O sea, todo lo demás se llamaría tinieblas, bóveda. Y entonces empieza a diseñar su reino con seres maravillosos, un lugar maravilloso. Pone piedras de fuego y de repente toma de la luz y empieza a diseñar para que ellos tuvieran gratitud. Les puso emociones, sentimiento, conciencia y razón. ¿Cómo saber qué es dar gracias si no tengo enjundia, alegría? Así que les dio sentimientos de dicha. Ellos volteaban hacia Él para adorarle, para agradecerle. Le amaban, le adoraban. Eran tres y a la vez era uno, pero a la vez eran tres. También esto lo tengo de Hebreos capítulo 1. Es otra explicación. Entonces, pero ahora lo vamos a concentrar en esto. Están aquí. Entonces todos estos seres despertaban gratitud y dijo: soy bueno, soy justo. Pero ¿cómo van a saber ellos qué es justicia si no saben qué es libertad? ¿Cómo sabrán ellos qué es libertad si no saben qué es elegir? Así que suspiró
el eterno Dios, glorioso y tan hermoso, omnisciente y tan maravilloso, dijo: será un riesgo muy recio, será un riesgo muy fuerte, pero soy bueno y soy justo. No sabrían qué es justicia si no saben qué es libertad. No sabrían qué es libertad si no saben qué es elegir. Así que diseña un ser, lo hace con luz, lo viste de cornalina, zafiro, crisólito, topacio, berilo, carbunclo, esmeralda, oro y ónice. Eso está en el libro de Ezequiel capítulo 28, verso 12 al verso 19. Era el sello de la perfección. Lo había hecho tan hermoso. Perfecto era en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él algo. Pero ahorita vamos para allá. El Señor le tuvo que haber mostrado: mira, todo este reino. Y este ser se paseaba en medio de las piedras de fuego, o sea, en medio de las iluminarias que había en este reino donde estaba concentrada la presencia manifiesta de Dios. El Señor le entrega un libro y le dice: este libro contiene los secretos de la luz, ese será tu nombre. Aquel personaje le decía: ¿cómo me llamaré? Te llamarás Lucifer. Entonces aquel personaje le adoraba, decía: siempre estaré contigo. Pero el eterno Dios lo miraba, podía intervenir, podía decir. Sin embargo suspiró y dijo: me estoy arriesgando, pero soy bueno y soy justo. Así que llegó el momento en que junta a sus millares de millares de millares de millares y les dijo: soy bueno y soy justo. Así que para que sepan qué es justicia, ustedes tienen que saber qué es libertad. Para que sepan qué es libertad, ustedes tienen que saber qué es la capacidad de elegir. Así que quiero que vengan. Los empieza a juntar y todos empiezan a seguirle a lo largo de ese lugar tan hermoso, lleno de luz, de amor, de vida y de dicha. Y cuando llegan a los bordes, todos están aterrorizados. ¿Qué es ese lugar tan oscuro que se ve ahí? Y él les dice: se llama tinieblas. ¿Y qué hay ahí? Porque ellos estaban habitando en un lugar donde está el absoluto cero, o sea, el tiempo eterno. ¿Qué hay ahí? Ahí no estoy yo, les dice. Ahí no está mi presencia manifiesta. Yo quiero que permanezcan conmigo, pero quiero avisarles que si alguno salta hacia ese lugar oscuro, se alejará de mi presencia manifiesta. Alejarse de mi presencia manifiesta es alejarse del amor. Alejarse del amor es alejarse de la vida. Alejarse de la vida es alejarse del tiempo absoluto y perecer. Ellos decían: no queremos estar sin ti. Volvían con él, regresaban, pero había un ser que lo habían hecho con tantas capacidades, que le habían entregado un libro de los secretos de la luz, que observaba una y otra vez a ese lugar oscuro y frío, preguntándose qué habrá allá. Porque mucha gente luego pregunta: hermano Edwin, pero ¿por qué se hizo malvado si Dios lo hizo ángel? Vamos. Y se quedaba observando. El eterno Dios sabía lo que ocurría, podía interceder, pero decidió ser bueno y ser justo. Así que cuando regresaba Lucifer a servir: ¿todo bien, Lucifer? ¿Pasa algo? ¿No has despertado curiosidad por aquel lugar oscuro? No pasa nada. Y dice la palabra en San Juan capítulo 8, verso 44, que el diablo es padre de mentira. Entonces empezó a ocurrir algo diferente. Empezó un ocio. Constantemente regresaba. El eterno Dios se ponía triste ante lo que ocurría, hasta que de repente un día Lucifer dice: saltaré, quiero saber qué hay. Cuando salta por vez primera sintió algo diferente: frío y miedo. Se sumergió más. Algo ocurría. Mientras más se metía a la oscuridad, él distinguía algo que no podía distinguir en un lugar donde todo es luz. Brillo. Qué hermoso me veo, qué hermoso soy. Ezequiel 28 dice: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que al alejarse más del reino donde estaba concentrada la presencia manifiesta de Dios, se estaba alejando del tiempo absoluto y se estaba alejando de la vida, se estaba alejando del amor. Al sumergirse en un lugar donde no está la presencia manifiesta de Dios, su corazón se enalteció y fue lleno de iniquidad. O sea, ahora maquinaba algo que estaba contrario a la sabiduría. Volteó, miró a la distancia al reino de luz. Ya entendí, aquí no hay nada. Por eso Él no quiere que vengamos aquí, porque no quiere que seamos como Él. Él utilizó la nada para hacerlo todo. Yo puedo ser como Él, dice Isaías capítulo 14 verso 12 a verso 15. Entonces dijo: subiré a lo alto, más allá de las nubes, a los lados del norte, junto a las estrellas del Aquilón, en el monte del testimonio. Asentaré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, al mirarse hermoso, al mirarse su brillo, perdió el temor. Empezó a maquinar algo diferente, contrario a que cuando uno habita en la presencia absoluta de Dios, donde está el amor, donde está la verdad, donde está la sabiduría. Entonces, cuando regresa, el eterno Dios dijo: llegó el momento de la prueba para mis seres divinos. Se envolvió en su nube de gloria, y entonces llegó Lucifer y les dijo: ya descubrí los secretos de las tinieblas. Juntó un montonar de millares de ángeles y les empezó a decir: les doy la oportunidad de que ya dejen de ser simples ángeles, y les doy la oportunidad. ¿No les gustaría ser dioses? A ver, tú, Baal, ¿no te gustaría ser Dios? A ti, Dagón, a ti, Shiva. Y empezó a hacer propuestas. Miguel dice: de plano, yo te digo que no. Estás mal. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo que le vamos a dar la espalda? Lucifer tenía una propuesta y les dijo: le pediremos que me dé el trono y que me dé su corona para regir sobre esta nueva ciencia que se llama la luz y las tinieblas. Juntar la luz con las tinieblas en el nuevo concepto que se llamará la ciencia del bien y del mal. Si esto funciona, reinaremos para siempre, y si no, le devolveremos la corona. Pero si no le entrega, quedará demostrado que Él es un egoísta. Subieron los rebeldes y subió Lucifer. Había jalado la tercera parte de millares. El eterno Dios sabía todo lo que ocurría. Cuando llega en ese lugar donde el Cronos todavía no estaba activado, donde todo era un Kairos que se podía disfrutar, llega Lucifer y le dice: ¿sabes a qué vengo? El eterno Dios con lágrimas le dice: tengo el poder para quitar de tu corazón esa iniquidad y quitar de tu corazón esa maldad que ha corrompido a tu corazón, y echarlo a donde pertenece, a donde no está mi presencia manifiesta. Lucifer le dice: no, solo queremos que nos entregues tu corona. El eterno Dios le dice: no tienes idea de las consecuencias que trae juntar la luz con las tinieblas. No tienes idea, y no te daré mi corona. Lucifer y sus rebeldes empezaron a alejarse con blasfemias. Había lágrimas. Por vez primera, los millares de ángeles sintieron algo nuevo que se llama tristeza. Aquel Lucifer con sus rebeldes llegaron a los bordes de aquel reino de luz. Se habían quedado ahí plantados. Entonces los fieles del Señor le dijeron: ¿qué harás ahora? El eterno Dios se quitó la corona, la sentó en el trono, se quitó sus vestidos de gloria y les dijo: les voy a demostrar que soy bueno y que soy justo, y las consecuencias que trae juntar la luz con las tinieblas, y estoy decidido a correr el riesgo más grande de toda la eternidad. Lo dice Apocalipsis capítulo 13 verso 8, que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Así que Él ya lo había planeado desde el principio de la fundación. Empezó a caminar llegando a los bordes del reino de luz. ¿Están aquí? Y cuando llegó ahí, al mirarlo Lucifer y los rebeldes: te quedaste tu corona, ¿me la vas a entregar? El eterno Dios una vez más lagrimó y le dijo: solo humíllate y tengo el poder para liberarte. Pero dice la Biblia que enaltecióse su corazón de Lucifer. Empezó a gritar. De todas maneras, para Lucifer el eterno Dios solamente era un grandioso artesano que hacía maravillas. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando su
empieza a tener un cambio el eterno Dios, empieza a mirarse como un fuego consumidor, una espada aguda de 2 filos le sale de la boca, se veía aterrante, todos empiezan a temblar, no hay forma de hacerle frente, la espada atraviesa a Lucifer. Y entonces dice Ezequiel capítulo 28 verso 17, 18, 19: yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, espanto eres y para siempre dejarás de ser. Atravesó con su espada millares de ángeles rebeldes, que ahora se dejarían de llamar ángeles y ahora se llamarían espíritus inmundos. Y aquel que fue un querubín ahora solo se veía espantoso como un dragón escarlata de 7 cabezas. Miguel, échalos de aquí porque no hay lugar para ellos aquí. Y entonces son expulsados. Y entonces el eterno Dios les dice: ahora mirarán las consecuencias de juntar la luz con las tinieblas. Jala y llama a sus ángeles. Todos saltan con él a ese abismo oscuro, que ahora sin miedo brincarían hacia él, porque el eterno Dios estaba yendo con ellos, hasta llegar en un lugar donde todo estaba desordenado y vacío. Entonces él sopla de su interior y empieza a correr como fuentes de aguas por todos lados, y el Espíritu del Señor empieza a moverse sobre la faz de las aguas. Se detiene y separa las aguas de las aguas y empieza a decir: aquí te llamarás agua líquida, océanos; de este lado te llamarás agua sólida, glaciales; de este lado te llamarás agua gaseosa, te llamarás nubes. Y empieza a formar el día, la noche en el día primero, y así sucesivamente empieza a formar la tierra, hasta que en el 6º día entonces toma del polvo. Y cuando se acercan sus millares de ángeles, ¿qué haces? Eso está muy sucio. El Señor sonríe y sopla una brisa que humedece todo y dice: ahora se ve peor, se ve muy sucio. ¿Qué es? Se llama lodo. ¿Y qué harás con él? Mete sus manos preciosas, exprime, sale lo líquido del lodo y abre su mano. Ahora se ve masoso. ¿Qué es? Se llama barro. ¿Y qué harás con él? Empieza a formar pies, manos, nariz, ojos, boca, cabello. Empiezan a aplaudir millares: eres magnífico, se ve muy bien. ¿Qué es? Dios sonríe y dice: se llama hombre. ¿Y qué harás con él? Entonces capítulo 2 dice en el verso 7 que hizo soplo en él. Y en Hebreos capítulo 2 nos dice el verso 6, 7, 8: le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ya me lo acabo. Cuando se entera a Lucifer, o mejor dicho el dragón, que le han dado a un personaje que fue hecho de polvo la corona de gloria, estaba furioso y dijo: esto no puede quedarse así, esto no se va a quedar así. Entonces toma una serpiente, seduce a Eva. Eva come del árbol, Adán come del árbol. Dios le había dicho: puedes enseñorearte de todo, Adán, pero no puedes comer de ese árbol, porque es la ciencia del bien y del mal. Si tú comes de ese árbol, morirás. Lo mismo que le tuvo que haber dicho a millares de ángeles: no pueden brincar del otro lado, porque ese lado se llama tinieblas y no está mi presencia manifiesta ahí. Entonces ahora le dice a él: no puedes comer de ese árbol de la ciencia porque morirás. Cuando Adán come de ese árbol, en ese momento se activa algo que se llama Cronos. Ya no estaban en el Kairos, porque cuando Dios diseñó al hombre y diseñó todo, lo había hecho dentro de su Kairos. Dice Eclesiastés capítulo 3 verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que ese Kairos para el hombre fue suspendido, y para el hombre entró en tiempo terreno un Cronos, que ese Cronos se nos está agotando. Y si hoy no nos ponemos las pilas, dice Efesios capítulo 5 verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ese Cronos en cualquier momento se nos detiene. La trompeta suena y Cristo viene, o nuestro Cronos individual, ¡pum!, se nos va a detener. Y si no nos ponemos pilas hoy, ¿cómo vamos a llegar a decirle: solo dame un minuto más? No. Señor, dame tiempo. Te di tanto tiempo.
Llegabas a la iglesia y me exigías tiempo de calidad. Me exigías que yo te toque, me exigías que yo te abrace, que yo mande de mi espíritu, que te bendiga con dones, con talentos, con gracia, con virtud. ¿Y tú qué hacías por mí? No podemos pedir más de lo que damos, ni tampoco merecemos menos. No podemos recibir menos de lo que merecemos. ¿Cómo llegar con Dios a pedirle: Dios, tócame, háblame? Pero si te hablo todos los días. Dice Salmo 19, 1, 2: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la luna, el sol, las estrellas, las nubes, la lluvia, los truenos están hablándote de Él. Un día emite otro día sabiduría. O sea, un día, otro día están hablándote de Él. Todo el tiempo nos está hablando. Y la pregunta es: ¿y nosotros qué tiempo le damos a Él? Si siempre le estamos dando migajas de nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el cronos que se nos prestó? Es un cronos que en cualquier momento se detiene, y si no lo usamos bien, ¿qué cuentas le vamos a dar? Estamos tan afanados, y no está mal tener un trabajo, está bien, gloria a Dios. Trabaja, estudia, perfecto, pero no te olvides de tu Dios. Dice Eclesiastés 12:1, y no solamente para jóvenes en cuanto a la carne. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, no solamente en la juventud, es para todos. Esta palabra es para todos. No te olvides de tu Dios. No te olvides de amar. No te vayas a dormir sin antes haber perdonado, porque hoy estás, mañana quién sabe. Como siempre diría una de mis frases: no te mueras sin pedir perdón, no te mueras sin haber perdonado. Qué terrible será cuando en el cielo llegue mucha gente y encuentres que hayan muchos ofensores. ¿Y por qué están aquí? Porque pidieron perdón, porque fueron ofensores que se atrevieron a pedir perdón y a arrepentirse de verdad. Y terrible cuando en el infierno llega mucha gente que fueron ofendidos. Pero si yo fui el ofendido, sí, pero no quisiste perdonar. Te costó, no tenías tiempo para el amor, no tenías tiempo para el perdón, no tenías tiempo para reconciliarte. Y ya estoy casi acabando. ¿Cómo estamos utilizando este cronos? Hay un kairos que Dios tiene, que nos quiere compartir para que estemos con Él eternamente y para siempre. Pero si este cronos no lo estamos usando bien, ¿cómo llegaremos ahí? Dios es tan bueno, y a pesar de todo eso, entonces Dios envía a su Hijo unigénito. Dice en Isaías capítulo 9, verso 2 al verso 6, que nos brilló luz, nos brilló esperanza. Entonces nuestra esperanza es Cristo, y solamente a partir de Él nosotros tenemos la oportunidad de volver a ese kairos para estar con Él eternamente y para siempre, en un lugar donde el tiempo es absoluto. O sea, donde el tiempo ya no es como aquí. Yo ya no me preguntan de mí, y yo voy a cumplir 44 años si Dios permite el miércoles. Y hay gente que dice: ¿estás quedando viejo? No, de hecho no, al contrario, cada vez quedo más joven. Porque Pablo diría: aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se rejuvenece en Él, se renueva en Él. Mientras más nos acercamos a Él, más nos acercamos a la fuente de la vida. Mientras más nos desprendemos de este mundo. Así que empecé a analizar mucho esto y ya no tengo tiempo. Yo en la vida he cometido muchos errores. Hay gente que me señala hasta el día de hoy, pero no tengo tiempo. No puedo estar perdiendo mi tiempo para estarme amargando porque me señala. Sentimentalmente he tenido sueños, anhelos, hacer una familia así, pero no puedo perder el tiempo sufriendo ante el rechazo. No tengo tiempo para sufrir. No tengo tiempo para deprimirme. No tengo tiempo para amargarme. No tengo tiempo para echar atrás. Mi tiempo se me agota. Mi cronos en cualquier momento se detiene. Así que yo tengo prisa
Si Satanás sabe que su tiempo se le agota y quiere jalar almas para el infierno, yo tengo prisa también para arrebatarle almas al diablo para Cristo. Tengo tiempo para Dios. Ya no tengo tiempo. Se me está agotando el tiempo. Lo que trato de decir a todos: se nos está agotando el tiempo, hermanos. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Es tan impresionante como hoy estamos, mañana quién sabe. Y de nuevo lo digo, de nuevo nos vemos en los velorios llorando por esa persona que está en ese ataúd a la que no le dijimos te quiero, por esa persona a la que no le dimos un abrazo, por esa persona a la que no le dijimos, no tuve la oportunidad de decirte lo grandioso, lo grandiosa que eres para mí. Lloramos por esa persona a la que no le vamos a poder decir ya, perdóname por haber sido un mal hijo, perdóname por no haberte valorado. Nuestro Cronos no es para siempre. Él quiere invitarnos a su Kairos eterno, pero si no usamos bien este Cronos, entonces ¿qué nos queda? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que pienses qué tiempo de calidad le das al Señor. ¿Con qué cara nos presentamos tantas veces a decirle tócame? Si todo el tiempo te quiero tocar, dice Dios, y tú me ignoras. Tienes más tiempo para otras cosas, para los afanes de la vida. Casi no tienes tiempo para mí. Y cuando llegas a la iglesia, nada más llegas a exigirme que yo te toque, llegas a exigirme que yo te dé de mi espíritu, si tú no tienes tiempo para mí. Pero Dios es bueno y Dios quiere llenarte de su presencia. Habrá alguien que se quiera atrever a decirle a Dios: Dios, quiero rendirte mi Cronos. Dentro de mi Cronos tengo anhelos, tengo sueños, tengo ilusiones, tengo fallas dentro de mi Cronos, pero yo te ofrendo mi Cronos, porque me cansé de vivir mi Cronos, no lo sé vivir. Rompo, lastimo, daño y me daño y no quiero más. Te necesito a ti. No sé vivir, no sé distinguir entre tiempos. Y aunque me estoy dando cuenta, y muchas veces así estamos, hola, platica con Dios, me estoy dando cuenta en las noticias lo que acontece, que si cuatro torbellinos en el mar al mismo tiempo, que si la corrupción, que si la maldad, que si rumores de guerra, que si el deterioro sexual tremendo que vivimos, que ya es permitible, que las lesbianas, bisexualismo, homosexualismo, todo esto, no puede ser posible que no despierte. Y ahora más que nunca no te busque. No puede ser posible, Señor. No sé distinguir entre tiempos. No he sabido distinguir, porque no me he sabido desprender de mí, porque lucho más por mi sueño que por el tuyo. Y mi sueño es materialista, mientras el tuyo es eterno. Me preocupo más por mis anhelos, y mis anhelos son conforme a la carne, mientras los tuyos son eternos. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te ofrendo mi Cronos, el tiempo que me quede. O si tú vienes, pero yo quiero ofrendarte mi Cronos, echarle más ganas para darte una mejor calidad de tiempo, de adoración, de entrega, servicio. Como diría tu siervo David, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todo el tiempo, Señor, necesito adorarte, necesito amarte. No puedo esperar a mañana a pedir perdón o a perdonar. Necesito saber valorar las cosas que hoy tú me das y no aferrarme a lo que tú me quitas. ¿Por qué me voy a deprimir por lo que tú me quitas si no tengo nada? Nada es mío, ni mi vida. Nada tengo.
A ti que tienes un trabajo, no es tuyo ese trabajo. El sueldo que tú cobraste no es tuyo, es de Dios. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. La esposa, la novia, el novio, el esposo que tienes no son tuyos. Tus hijos no son tuyos. Tus padres no son tuyos. Pero sufrimos porque no nos queremos desprender. Y no nos queremos desprender porque nos falta confiar más en Él, de saber que Él está guardando de las peticiones de nuestro corazón y nuestros anhelos. Padre, hoy te pedimos perdón por no haber sabido utilizar bien el tiempo, porque el tiempo se agota y no lo hemos sabido usar. Hoy te pedimos perdón, Señor, y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte con actitudes. Queremos saber valorar lo que tú nos das y desprendernos de lo que tú nos quitas. Esperarte, esperar con gusto, con alegría, con dicha, con enjundia tu venida, Señor. O cuando tú digas que mi cronos se detiene, estar contento y gozoso de saber y poder decir: he peleado la buena batalla de la fe. Cuando mi crono se detenga. Gracias, Señor. Guarda tu pueblo, a tu iglesia, mi Dios, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios les bendiga grandemente.